Buen día, profesor. Yo soy integrante del grupo número 2, el alumno Sánchez Cáceres Cristian David, y hoy hablaré del diodo Wu. Los integrantes de mi grupo son Navarrete Morán Leonardo David, Flores Ramírez Franco Alonso y Pineo Taquia Adler Nicolás. Bueno, a continuación le estaré presentando lo que vendría a ser el informe del diodo Wu. Vamos a hablar un poco teóricamente de qué es el diodo Wu, para qué sirve en la electrónica, en la eléctrica y afines. Pues, el diodo Wu es un dispositivo semiconductor con características de diseño específicas. Se destaca como una opción ideal para la generación de microondas, operando con un voltaje bajo y situado dentro de la cavidad de guía de onda. Este diodo se convierte en un oscilador óptimo para producir ondas milimétricas dentro del rango de frecuencias de gigahertz. Su diseño de dos terminales y dimensiones reducidas, como se ilustra en la figura 1, como podemos observar, junto con su bajo coste y facilidad de manipulación, lo convierten en la elección predilecta de investigación, educación y desarrollo de componentes de microondas. Bueno, continuando, seguimos observando el informe y podemos observar, por ejemplo, en la imagen de la figura número 2, el oscilador Klystron y GON, ambos en la banda X. En la figura 3 podemos observar la muestra de los niveles de energía contenidos del diodo boom, la banda de energía vacía, energía prohibida, la banda extra de energía vacía, y así hasta la banda de energía llena. En lo siguiente vamos a hablar que el arsenuro de galio exhibe dos valles en su banda de conducción, como se ilustra en la figura número 4, donde se distingue el valle central y el valle satelital en la parte superior. Cuando se incrementa la tensión en el compuesto, se desencadena la transferencia de electrones desde el valle central hacia el valle satelital. Para que este proceso se transfiera, ocurra, necesita una energía de activación de 0.36. Bueno, como podemos ver en la figura número 4. El hidrógeno también exhibe tres regiones significativas, como se indica en la figura número 5, como podemos ver acá, las cuales son: en la primera región, caracterizada por una alta movilidad de electrones y baja energía, ocurre al encender el diodo, donde fluye una corriente proporcional a la tensión a través del diodo. Tanto la corriente como la tensión aumenta hasta que superan el voltaje umbral, lo que lleva al diodo a entrar en la región activa. En esta región, pues, se manifiesta la resistencia diferencial negativa en el semiconductor, lo que resulta en una disminución del flujo de corriente. Es precisamente en esta etapa donde el dispositivo genera la oscilación. A medida que la tensión continúa incrementándose, el diodo pasa a la siguiente región, abandonando la región activa y entrando a la región de baja movilidad de electrones, debido a su alta energía presente en el diodo. Como podemos observar acá, cómo inicia en la región alta movilidad, donde hay una baja energía, y sube y luego se integra a la segunda región, a la región activa, donde la resistencia es negativa, finalizando por entrar a la región de alta energía, donde la región tiene una baja movilidad. Bueno, continuando, podemos observar en el siguiente gráfico las características de voltaje versus corriente del diodo boom. Como se observa en la gráfica, este vendría a ser su, su sentido en lo que vendría a ser voltaje versus corriente. Bueno, siguiendo, podemos hablar que el diodo boom genera oscilaciones a una frecuencia que está determinada por la configuración geométrica de la cavidad en la que se está instalando. En lugar de depender del circuito externo, como se ilustra en la figura 7, o sea, figura de acá, ah, el diodo boom se encuentra posicionado a una longitud de una onda de guía, del cortocircuito de la guía de onda y a una longitud de onda guiada lambda allí entre dos de la cavidad del iris. La parte superior de la base del diodo está conectada a través de un conector BNC a la fuente de alimentación BCD, mientras que la parte inferior de la base del diodo está directamente conectada a la masa de la guía de onda, como se puede observar acá. Acá se puede observar en la imagen. Hacemos zoom. Ya tenemos el sujetador del diodo, el diodo boom, otro sujetador de diodo, el acoplamiento del iris, cavidad de la guía de onda y el conector BCD. Y acá podemos ver las mediciones en lambda de la onda guiada. A la simulación en MATLAB. Y en esta sección pues podemos separar las simulaciones mediante la herramienta MATLAB. A través de las simulaciones podemos comprender y evaluar el comportamiento de nuestro diodo boom. Ok, explicando un poco, acá tenemos el código, el primer código.
El primer código consta de la longitud del área activa, como podemos observar acá, definimos eso, definimos la potencia de la temperatura para gas, el nivel uniforme de concentración de dopaje tipo N de 1 entre centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, perdón. También definimos los parámetros de pulso de fuente de voltaje, la longitud de borde ascendente, la longitud de borde de ataque, la longitud de borde de salida y la amplitud de voltaje, la carga de lastre, el diámetro del diodo boom. Y bueno, comenzamos a definir entre todas las variables. También aquí comenzamos a definir como base el funcionamiento de nuestro código. Por ejemplo, acá también definimos la traza del campo eléctrico y otras funciones para cada interacción del número 1000. Bueno, al finalizar eso y simulamos, vemos acá la gráfica de la distribución del campo eléctrico en un determinado tiempo. Como se puede observar acá, el MATLAB nos da esta gráfica para la distribución del campo eléctrico con T igual a 2011 PS. Ok, también como podemos observar tenemos la gráfica de distribución de carga espacial inversa. También en la figura 13 observamos la gráfica de la corriente GD, en la figura 14 la gráfica del voltaje GD. Para el segundo código tenemos las siguientes simulaciones. Variación de corriente de voltaje y potencia de salida en MATLAB. Como podemos observar, aquí están las distintas variaciones. Potencia de salida, variación de voltaje en el diodo boom y la variación de corriente en el diodo boom. Bueno, hecho un circuito utilizando el diodo boom, un circuito de una manera más simple. Como podemos observar, hemos colocado valores que se nos sea más fácil de manejar, de simular, etcétera. Por ejemplo, acá resistencia de un ohm, acá en el capacitor ponemos 0.2 picofaraday, este, en la frecuencia, en nuestro voltaje, vamos a poner la frecuencia de 5 GHz, la amplitud de 1.5, y esto VDC de 0 voltios. Ok, acá también describimos en el informe, describimos lo que vendría a ser cada componente del circuito, como por ejemplo el fuerte de voltaje, el VTSIM, la configuración, ¿no?, que este posee. También, bueno, seguimos acá el capacitor igualmente con su valor. Y bueno, así describimos cada componente que observamos en el circuito. También agregamos la descripción del funcionamiento del circuito. Por ejemplo, la generación de señal. VTSign genera una señal de 5 GHz con una amplitud de 1.5. Una modulación de corriente, la señal general controla una fuente de corriente no lineal. Y un almacenamiento de energía. La corriente modular pasa a través del convertidor C1 y el resistor R1. El capacitor almacenará y liberará energía en función de su capacitancia y la señal recibida. Como podemos sacar acá, como podemos observar, acá tenemos el circuito ya en la aplicación ADS. Aquí se ven mejor los componentes, que ya los hemos descrito en el informe, y también su funcionamiento. Y también al momento de simular nos saldrá esta gráfica. Esta gráfica donde, bueno, nosotros al mover los puntos podemos ver el voltaje en este punto y nuestro voltaje de prueba. En este caso el voltaje de prueba es el punto 009. En cualquier punto, bueno, depende de dónde esté, ¿no? En el punto creo que más bajo es menos 0,009 y en el punto más alto vendría a ser 0.052. Y nos da un voltaje en esta zona y bueno, bueno, seguimos con el informe. Ya por último, los resultados al simular, como ya vimos ya la gráfica. Acá igualmente describimos la gráfica, los ejes de la gráfica, ¿no? La representación, por ejemplo, con el circuito que varía. Y en el eje Y la representa la corriente medida por la sonda, que varían en menos 0.06 y 0.06. Ok. Por ejemplo, los marcadores M1 y M2 que hemos visto hace un ratito, tenemos la posición de voltaje menos 0.59 voltios y una corriente 0.009. Este marcador muestra un punto de interés en la curva donde el voltaje es menos 0.659 voltios y la corriente medida es de 0.009 voltios unidades. Y también agregamos lo que viene a ser la interpretación de la gráfica. Por ejemplo, las gráficas no tienen linealidad. La curva no es una línea recta, lo que indica que la relación entre voltaje y la corriente en este circuito no es lineal. Esto consiste en la presencia de la fuente de corriente no lineal.
Los puntos críticos, M1 representa un punto donde la curva alcanza un máximo local, un voltaje negativo y una corriente positiva, y M2 representa un punto donde la curva tiene un componente diferente con un voltaje positivo y una corriente negativa. También discutimos lo que viene a ser la simetría en esta gráfica. Como conclusiones, y para finalizar, el diodo GUN es un dispositivo semiconductor clave para la generación de microondas debido a su capacidad para operar con voltajes bajos y su eficiencia en la producción de ondas en el rango de frecuencia de hercios. Para que funcione con diodo GUN es necesario colocar dentro de una cavidad un resonante y alimentarlo con corriente directa variable S. Con corriente directa variable. Se puede complementar con un circuito externo de filtrado y protección para un funcionamiento óptimo. El oscilador con diodo GUN es ampliamente utilizado en aplicaciones de investigación, educación y desarrollo como momentos de microondas, debido a su simplicidad de diseño, bajo costo y eficiencia de generación de microondas en alta frecuencia. Bueno, por último, en el informe adjuntamos las referencias y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor.